iluminando los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La grande invocazione. Dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra, dal centro ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che vien detto il genere umano si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabliscano il piano sulla terra. Buenas tardes, buenos días, queridos oyentes de Radio Mantra, allí donde se encuentren, y buenas noches si escuchan en diferido. Es un placer nuevamente estar con ustedes una semana más para investigar otro tema, para hablar, para conversar, para reflexionar y sobre todo para poner el tema sobre la mesa y después seguirlo investigando, ¿no? Siempre hay una nueva posibilidad de profundizar todos los temas. Y agradecemos a Radio Mantra FM por la posibilidad que nos da de encontrarnos, a pesar de todas las dificultades técnicas, siempre las solucionan y ahí estamos. Y a todos los que ayudan a investigar el tema, buscando textos, párrafos de un autor, de otro. Es una investigación comparada de temas por distintos autores y hacer eso nos hace aprender muchísimo. Y bueno, y a todos los oyentes que están ahí en el chat, que esperamos que participen, que escriban. Ahí estaba Tashi, decía, a ver, no sé cómo decía, de pura vida, algo. Saludos de pura vida. Bueno, muy bien. Y bueno, y aquí estamos alrededor de la mesa, empiezo a dar vuelta a la izquierda, está Jesús Arcano desde Barcelona. Hola, buenas tardes. Pues bueno, estamos ya casi acabando el mes de febrero. Hay que decir que estamos en la edición 575 de Sirviendo a la Humanidad y tenemos un tema que la verdad que es un temazo, como todos. Un temazo. Y además, hace unos días desencarnó un compañero muy versado en el tema, muy versado, muy querido por este estudiante y por todos los que estamos aquí, que lo hemos conocido, o los que hemos conocido su obra. Y francamente, liga muy bien este tema, liga muy bien con la experiencia de este compañero y la nuestra, claro. Bueno. Al lado está Marcela desde Tucumán. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Dani. Hola a todos. Saludos a los que nos ven luego en video. Muy contenta de participar nuevamente aquí en el programa. Y la verdad que es un tema misterioso que muchos han escrito. Don Vicente Beltrán Anglada también. Así que vamos a ver qué nos va a surgir. Rafa, como siempre, nos acompaña. ¿Cómo estás, Rafa? Sí, hola, compañeros, muy bien. Pues nada, otra vez más aquí, contento de estar y de compartir con vosotros y con los oyentes que van a participar también. Y nada, a ver qué podemos. Y al lado de Rafa, Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, muy bien. Desde aquí, desde España, disfrutando de este día y dispuesta a ofrecer lo mejor. Así que, como siempre, saludos a los compañeros, a los oyentes, un gran abrazo y a ver qué nos depara este tema, que es misterioso, pero bueno,
seguramente la intuición algo nos dirá. Adelante. Que así sea. Y terminando la rueda, el otro Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo está Jesús? Pues muy bien, Daniel, muy bien, queridos compañeros y oyentes. Pues nada, yo saludar a los que están y a los que no están. Y un abrazo en especial pues para algunos que aparentemente no están. Y nada, vamos a aprender, como bien dice Rafael, que de todos los asuntos siempre hay mucho que aprender y nosotros no nos vamos a cansar de investigar y de en esta unión pues ver qué va surgiendo, qué semillas de intuición vienen a nosotros y qué se va desarrollando de todo esto. Bueno, vamos a comenzar. Ya hemos hablado de este tema en otros programas, pero hoy el tema es funciones de un maestro en el asrama. De eso vamos a estar conversando. Vamos a investigar este asunto que pudiera parecer que se escapa a nuestras posibilidades. Sin embargo, es fundamental que el aspirante espiritual realice un trabajo de alineamiento con la jerarquía espiritual o maestros a través de sus meditaciones y que trate de captar intuitivamente cómo es la relación de la humanidad con la jerarquía espiritual, es decir, con los maestros, la propia relación con los maestros. Esto nos ha de conducir necesariamente a la comprensión del plan y de cómo los maestros trabajan en el seno de los asramas, que son los grupos de los maestros, para implementar a través de la raza de los hombres el propio plan. La lectura de la literatura esotérica nos adentra en estos caminos tan aparentemente distantes y nos sugiere e indica cómo trabajan los maestros en el asrama y cuáles pueden ser sus funciones en el mismo. El maestro tibetano, en sus libros azules, nos señala la importancia del desarrollo de la facultad de la intuición en orden a provocar un reconocimiento mundial del plan, que habrá de traer la comprensión de la unidad de todos los seres, de la síntesis de la evolución mundial y de la unidad del objetivo divino. Este es un objetivo primordial y constituye, pues, una de las principales funciones del maestro en el asrama, propiciar el despertar de la intuición de los discípulos espirituales. Nos muestra igualmente el maestro tibetano que otro de los objetivos que tiene ante sí la jerarquía espiritual es romper y disipar el espejismo mundial a nivel general, que es lo que esclaviza a los seres humanos. El maestro tibetano, en su libro Discipulado en la Nueva Era, nos dice: quisiera que comprendan que no hay apuro en el trabajo que un maestro lleva a cabo con sus discípulos, pero no debe haber pérdida de tiempo ni de movimiento. Será evidente para ustedes que mucho de lo que trato de realizar se relaciona con el control del pensamiento y la actividad de la imaginación creadora. La jerarquía produce sus efectos sobre el plano de las apariencias por el poder de su consciente pensar unificado. El establecimiento de esa condición del pensamiento unificado en el nuevo grupo de servidores del mundo es parte de mi principal esfuerzo actual y nada podrá hacer hasta no haberlo logrado. Alterna y a pensar dinámicamente, pero esta vez con un objetivo grupal, el objetivo de la fusión del pensamiento unido y la relación grupales. La vida interna de reflexión, el cultivado reconocimiento del alma y el reflexivo alineamiento del alma y la personalidad determinarán el éxito del trabajo, nos dice el maestro tibetano. Estas palabras constituyen a un tiempo toda una acertación al reconocimiento de la tarea de los maestros y al más atento y dedicado ejercicio de nuestra responsabilidad como aspirantes y discípulos espirituales, comprendiendo que el trabajo y el servicio grupal constituyen el porqué y el para qué del trabajo de los maestros en los asramas de la jerarquía. Bueno,
hemos leído la introducción al tema de hoy y... Como frecuentemente se ha dicho, la atención del maestro es atraída hacia un individuo por el brillo de su luz interna. Cuando esta luz ha alcanzado cierta intensidad, cuando los cuerpos están compuestos de materia de cierta calidad, el aura ha tomado cierta tonalidad. La vibración ha alcanzado cierto grado y ritmo específicos y la vida del hombre comienza a emitir un sonido esotérico en los tres mundos, el cual ha de hacerse oír y estudiando cómo reacciona a ella. Cuando el maestro elige un discípulo, lo hace regido por el karma pasado y su antigua vinculación con él, por el rayo en que ambos se encuentran y la necesidad del momento. El trabajo del maestro, todo lo que puede trabajar inteligentemente en forma exotérica, es variado e interesante y está basado en la comprensión científica de la naturaleza humana. ¿Qué debe hacer el maestro con el discípulo? Bastará enumerar lo esencial para obtener una idea del alcance de su... hasta que pueda mantener continuamente una vibración elevada. Luego, ayudarlo a que esta vibración elevada se convierta en un ritmo estable en los cuerpos del discípulo. Segundo, ayudar al discípulo a transferir la polarización desde los 3 átomos inferiores de la personalidad a los superiores de la tríada espiritual. Tercero, vigilar el trabajo realizado por el discípulo mientras erige el canal entre la mente superior y la inferior, a medida que construye y utiliza este canal, el antakrana. Oportunamente, este reemplaza al cuerpo causal como medio de comunicación entre lo superior y lo inferior. Cuarto, ayudar decididamente a vivificar los diversos centros y a despertarlos correctamente. Y más tarde ayudar al discípulo a actuar conscientemente desde la base de la columna vertebral al centro coronario. Quinto, supervisar el trabajo del discípulo en diferentes planos y registrar la amplitud del trabajo realizado y el alcance del efecto que produce la palabra pronunciada por el discípulo. Este es, expresándolo esotéricamente, el efecto producido en los planos internos por la nota que emite su vida exotérica. Y sexto, expandir la conciencia del discípulo de varias maneras y desarrollar su capacidad para incluir y hacer contacto con otros planos, con otros grados de vibración, aparte de la humana, para comprender la conciencia de otras evoluciones y actuar fácilmente en otras esferas, además de la terrestre. Esto es del maestro tibetano en el libro Cartas sobre Meditación Ocultista. Y cuando este discípulo, a veces es un iniciado, ha contemplado largo tiempo a cualquiera de nosotros, por ejemplo, y ve que la luz de la cabeza va fluctuando, va adquiriendo mayor esplendor directamente el aura del discípulo. Y entonces decide si aquel discípulo podrá entrar dentro del grupo de los aceptados, no todavía dentro de la rama, sino fuera de la observación indirecta. Será el maestro directamente el que seguirá los pasos del discípulo. Entonces va siguiendo el proceso y cuando este discípulo, en virtud de la atención del maestro, está lleno de intención, de bondad y paciente entrega, ha llegado a superar ciertos estados personales y el maestro se ha dado cuenta de que triunfa de las pruebas y de que realmente se va haciendo más y más impersonal y más humilde en sus relaciones e inteligente en todas sus conclusiones mentales,
entonces lo acerca más hacia sí y hablando por experiencia se lo lleva a su propio domicilio porque entonces ya lo considera. Son párrafos de Vicente Beltrán Anglada de la conferencia Conquistando el Agni Yoga. Bueno, como verán, el tema es de las funciones del maestro en el asrama y la relación del maestro con los discípulos. Esta es una idea que no está en el ambiente general de la humanidad, ¿no? Sino que en ciertos sectores teosóficos y esotéricos está la idea de los maestros. Blavatsky fue la primera que habló de los maestros. Y bueno, parece una cosa de locos, pero es así, pareciera que los seres humanos, los aspirantes y los discípulos espirituales en algún momento pueden entrar y hacer contacto con el maestro. Entonces, la pregunta de hoy es, cuando estamos ahí en contacto con el maestro o en el asrama, ¿cuál es la función del maestro? ¿Qué es lo que hace? Hemos leído algunos párrafos y bueno, a ver, ¿qué les parece todo este tema? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo asimilan? ¿No? Porque no es un conocimiento frecuente. Pues mira, para mí, siempre salto el primero, el tema este es un tema muy querido, pero también hay que decir que es tanta la impersonalidad que hay respecto a la figura esta del maestro, figura que a veces está mitificada en exceso, que convendría que tuviéramos en cuenta lo que hemos leído esto último de Cartas sobre Meditación Ocultista a la conferencia de Vicente. A ver, el maestro lo considera como uno de los suyos en el momento que el candidato realmente demuestra que la enseñanza y sobre todo la meditación esotérica da resultados. ¿En qué sentido? En un sentido bastante claro. Se clarifica la mente, hay un acercamiento consciente a lo más elevado y sobre todo el pensamiento se reviste de una pátina de amor, de lo que sería energía búdica. Eso ya es más que suficiente. Tiene que ir unido al sentido de responsabilidad, a una capacidad de estudio considerable y sobre todo a la disciplina de la meditación. El por qué a veces hay tanto interés en conectar alma con el maestro es una cuestión de la personalidad, no es el alma. Es decir, lo que nosotros entendemos por alma o ese bagaje que tenemos desde hace cientos de encarnaciones, lo que nos dice es que busquemos esa luz. La primera idea es buscar la luz fuera, pero cuando uno empieza a buscarla dentro, este ser aparece. Lo que pasa es que este ser, cada uno lo ve de una manera, tiene que ver muchísimo, lo digo por mi caso, por el bagaje de cada uno y sobre todo, si queremos conocer la cara del maestro, una cuestión que a mí me sirvió para entender lo que me ha sucedido a lo largo de los años. Desde muy pequeño tuve la oportunidad de observar ciertas caras, que podía ser el médico, podía ser el farmacéutico, podría ser a lo mejor el alcalde, gente así que tenía cierto poder. Mira por dónde llega un día que sí que tengo acceso a un estado de conciencia donde estaba una imagen parecida. Yo no entendí muy bien el significado de la imagen hasta que me di cuenta que lo que había sucedido era un contacto real con él y una conversación real con él, prácticamente de la cual no recuerdo casi nada. Pero es curioso que aquellas imágenes que de muy pequeño a mí me llamaron la atención, resulta que eso equivale a unos valores que realmente tiene el maestro. Esas personas, sin yo saberlo, tenían una conciencia integrada. Sabéis que en el campo de la medicina hay mucha alma andante, muchísima, y eso es una maravilla. Bueno, ¿cómo lo ven los demás? Bueno, pues en mi opinión, yo no tengo ninguna experiencia hasta el momento de nada de esto, solo lo que he leído por los libros de ciertos temas como este, pues intuyo de que son correctos, de que es cierto, sobre todo de la fuente de donde proceden, que no es única, sino que hay distintas fuentes de seres con confianza. Entonces, pues creo que no debo de preocuparme y no me preocupa cuando tenga que ser, en la vida que sea, pues tener este contacto. Lo que sí que tengo entendido es que sin ser consciente de ello, incluso sin conocer estas cosas de las que hablamos, se puede tener ciertos contactos. Hay seres, pues en el planeta, muchos seres que están siendo instruidos en las ramas y que tienen también ciertas
son receptivos a ciertas inspiraciones, a ciertas fuentes de inspiración o a ciertas energías, inspiración de contenidos y de energías, sin ser mentalmente en estado de vigilia conscientes de ello. En ese caso, pues lo más importante, deduzco, es vivir pues lo más atentos posibles, tratando de expandir la conciencia, desarrollar la intuición que hemos leído en alguno de los fragmentos anteriores, desarrollar la intuición, servir, tratar de hacer las cosas lo mejor posible y luego pues sin ningún tipo de deseo del ego, de la personalidad o de ansiedad, ni mucho menos, esperar pacientemente, pues, y esa espera, cuando estamos ocupados, no es nada de espera, simplemente que las cosas vienen cuando tengan que venir. Sí, yo creo que hablando, haciendo un poco hincapié en la idea que habéis expresado y que está muy claramente manifiesta en los textos, el maestro nos dice, el maestro tibetano, que el establecimiento de esa condición del pensamiento unificado en el nuevo grupo de servidores del mundo, él decía que era su principal esfuerzo actual. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo sepamos o no, de manera inconsciente, sobre todo en la mayoría de esta parte del nuevo grupo de servidores del mundo, existe una relación, una vinculación con la jerarquía, es decir, con los planes de la jerarquía. No importa que no exista un contacto directo con un maestro, es decir, el contacto con el maestro se realiza en el hecho concreto, en el momento en concreto en que la persona está relacionándose de manera inteligente y amorosa y está relacionándose de esa manera unificada, porque es parte del pensamiento unido y de esa relación grupal. No importa que no tenga conciencia de ello, porque de alguna manera esta persona que está relacionándose de manera inteligente y amorosa está haciendo un servicio, y ese servicio no es otra cosa que el propio propósito y el plan del maestro. De manera que en esa impersonalidad, en esa humildad, en ese no buscar una relación consciente, pues cuando realmente la persona está demostrando que el efecto de su servicio pues está llegando a muchas partes, pues eso es observado por el maestro. Y eso, pues como decía Rafa, pues será cuando tenga que ser o cuando no tenga que ser. Da lo mismo, porque en última instancia ese servicio consciente, amoroso e inteligente denota una presencia. Y esa presencia es el propio maestro, es la propia condición crística que nos anima a todos y que yo creo que esa tenemos que intentar verla y con ella tenemos que vincularnos a través de nuestra atención, del silencio de nuestra personalidad. Y eso hará que se vea en nosotros que hay algo que no somos nosotros que está haciendo algo, sino que hay una verdad más allá de la propia apariencia del sujeto que está expresándola. Y eso es algo que yo creo que está al alcance de todos, porque a través de cada instante tenemos la presencia del maestro. Aportar mis reflexiones, porque es un tema que, como habéis dicho, yo tampoco tengo experiencia directa, entonces es ver qué se puede intuir al respecto. Y pensando sobre las funciones del maestro, se me ocurría que las funciones, según las entiendo, son las de ser, sostener e irradiar. ¿Qué quiere decir esto? Me vino la imagen de una galaxia en la que el centro era el maestro. Y tenemos las estrellas, los planetas o más cercanos o más lejanos, y así estamos todos. Hay una vinculación con cierto maestro, con ese núcleo de la galaxia, y podemos estar o más cercanos o más lejanos, pero todos estamos bajo su influencia. Kármicamente, por nuestro rayo del alma, por nuestras cualidades, estamos en la órbita, dijéramos, o estamos orbitando, relacionados, enlazados con un determinado maestro. El maestro irradia luz
irradia color, irradia formas, irradia sonidos. Entonces nosotros, en la medida que vayamos acallando todo lo inferior, podemos estar más cercanos a ese maestro para poder captar esa irradiación. El maestro sostiene todo un trabajo y sostiene el propósito de Dios, de la divinidad. Entonces, en la medida en que nos vayamos purificando, en la medida en que equilibremos todos nuestros cuerpos inferiores al servicio del alma y dejemos la mente vacía como receptáculo de algo superior, iremos captando todas estas energías que vienen del maestro. El maestro, como he dicho, irradia, es como un sol central. Entonces realmente él irradia para todos los que están a su alrededor, pero ya depende de nosotros y de nuestro proceso de purificación, el que podamos captar más o menos qué nos quiere decir el maestro o en qué servicio estamos implicados junto a un determinado maestro. Entonces, como habéis dicho, es un trabajo de estar muy atentos, de estar con la intención de servir y de comprender, y ahí ya se nos irá revelando. Y creo que es simple, ¿no? Ese trabajo de irradiación de un ser que está más allá, mucho más allá de la etapa humana y que se está brindando para la evolución del planeta. Y bueno, lo hermoso de todo esto es que estamos más lejos, más cerca, pero todos vinculados en este trabajo de redención planetaria. Gracias. Bueno, este tema que nos habíamos propuesto desarrollar sobre las funciones del maestro en el ayama tiene esa nota que ustedes están expresando, de que algunos son conscientes de esa vinculación y el trabajo que realiza el maestro en el ayama. Otros no. Puede ser que a través de los sueños, de esos sueños más claros, puedan tener una percepción de la vivencia yámica, como se llama. Pero hay muchos seres que están más adelantados dentro de lo que es esa evolución y ese aprendizaje que sí lo han tenido claramente. Incluso, como ha dicho Jesús, el maestro tibetano lo ha planteado, don Vicente Beltrán Anglada también. Ahora, ¿qué es una llama? Es un lugar donde se imparte enseñanza en los planos internos, por lo cual toda la humanidad está llamada a esa evolución también interior que nos va a llevar a esa vivencia yámica. Y en esos ayamas se van enseñando, se van descubriendo los misterios de la vida, y como bien han señalado, el maestro tiene una función que es una función esencial. Dentro de estas están algunas las que leyó Jaffa y otras particularidades que don Vicente Beltrán Anglada, bueno, nos va enseñando a través de su obra, es que el maestro, por ejemplo, se comunica con esos discípulos que han dado con esa nota, que han dado con todo ese camino necesario para llegar a una rama, por ejemplo, telepáticamente. Y ahí nos preguntamos qué era la telepatía, y hemos tratado estos temas en otros programas de Sirviendo a la Humanidad, que lo pueden ver ahí en el canal YouTube para no detenernos ahora. Algo fundamental del maestro es que es un centro de poder espiritual dentro de la llama, y eso abre una serie de posibilidades para los discípulos, incluso para los discípulos iniciados que están, digamos, en otro de los círculos, para una comprensión profunda de las enseñanzas que se imparten. Y una nota que a mí me gustó mucho como para compartir es que a través de la obra de Vicente dice que el maestro tiene una nota, una vibración, la voz del maestro, y que a esa vibración responden aquellas almas que son afines, pero que también responden ángeles que componen ese aula de aprendizaje sutil. Entonces ahí también están ayudando a todo ese proceso evolutivo del ser humano.
¿Cuándo nos tocará? Bueno, eso es otro hecho, otra situación. Lo bueno es ir haciendo ese silencio, vivir atentos, como decimos siempre en Agni Yoga, serenamente expectantes, adaptables. ¿Por qué? Porque a partir de esa atención y ese silencio surge la percepción, se va desarrollando naturalmente la percepción y esas vivencias en los mundos sutiles o en los mundos invisibles comienza a través de la atención, a través del silencio, a través de la apertura del corazón. Entonces, cuando llegue el momento, es como que traspasamos o traspasaremos esa puerta y tendremos esa vivencia consciente de los planos sutiles. Por ahora vamos comentando aquí en este programa como un adelanto de aquellos que han experimentado la vivencia ayámica y que en el caso de don Vicente Beltrán Anglada, porque su maestro le ha dicho que escribió libros, conferencias y nos cuenta a nosotros, a la humanidad, todo lo que sucede en esos mundos sutiles y que por intuición o no podremos aceptar, podremos comprender, podremos intuir. Así que esa es la maravilla que tenemos, ¿no? Esa posibilidad de estar atentos y abrir el camino de la percepción sin esfuerzo. Ahí me parece que es una clave importante. Bueno, es una idea infrecuente esto de los maestros de sabiduría y también es una idea infrecuente que un ser humano se transforma en un maestro de sabiduría, porque los maestros fueron seres humanos comunes y corrientes como nosotros y se sobrepusieron, evolucionaron, dominaron los vehículos inferiores, hicieron silencio, serena expectación y llegaron a ser maestros, ¿no? Dominaron la etapa humana, es la maestría de la etapa humana. Y entonces, si uno acepta un poco eso, y que todos los seres humanos somos solidarios, el que más sabe ayuda al que menos sabe, el que más adelante va ayuda al que viene atrás, entonces un maestro se dispone a ayudar a todos los que vienen atrás, y entonces forman grupos donde aceptan discípulos que ya están preparados para recibir un determinado entrenamiento, y esos son los ramas de los maestros, ¿no? Eso es así, y aparte que no es que el maestro en forma personal, porque tenga simpatía, instruya a un discípulo, sino que los instruye porque de esa manera los discípulos se vuelven en mejores servidores, más capacitados para servir. ¿Para servir qué? El plan de amor y de luz, como se dice, ¿no? O si lo diríamos en otras palabras, es decir, los maestros están implicados junto con Dios o el representante de Dios en Shambhala, están implicados en que todo el planeta Tierra evolucione, entre ellos los seres humanos. Entonces los maestros ocuparían esa etapa donde hay un ser humano que quiere más y entonces le enseñan, pero no le enseñan en los planos externos como estamos a nosotros acostumbrados, ¿no? El gurú y el discípulo en el plano externo. Le enseñan en los planos internos, esa es la novedad, la cosa increíble, pero Vicente Beltrán Anglada en su libro Diario Secreto de un Discípulo explica más o menos cómo es el mecanismo. Lo llevaban en los momentos de sueño, después cuando él estaba más avanzado en cualquier momento, y el asunto es que el maestro enseña aquello necesario para que el servicio pueda llevar que el discípulo pueda llevar adelante un servicio. A cada cual lo va llevando, a la larga todos están capacitados para servir en el desarrollo del plan de amor y de luz, que puede ser el mejoramiento de las naciones o puede ser el mejoramiento de la educación, de la ciencia. En todos los campos del vivir humano los discípulos trabajan y van haciendo avanzar a este planeta Tierra, aunque los noticieros parezca que no digan que todo lo contrario. Pero bueno, es decir, la posibilidad de
Yo recuerdo que una vez, buscando citas sobre el silencio, dicen, bueno, si el discípulo no aprende a hacer silencio, en algún momento cuando entra en la rama, los maestros tienen técnicas y enseñanzas para que el discípulo aprenda a llegar al silencio, el silencio que le permite conectar con los mundos superiores. Entonces es toda una novedad este asunto de que existen los maestros y que cuando los seres humanos están preparados pueden entrar en contacto con él y recibir instrucción, ¿no? Para servir a la humanidad, porque ya los discípulos no tienen vida personal, no tienen apetencias personales, entonces, ¿qué quieren? Que todos evolucionen, que el plan de Dios evolucione en todo el planeta Tierra, ¿no? Bueno, vamos a las noticias y la primera la tenía Tengo yo. Carmen. Adelante, Carmen. La primera noticia es sobre nuestro compañero Xavier Penelas, de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad. Queremos realizar un pequeño homenaje a la memoria de Xavier Penelas Guerrero, que partió a otros planos. En palabras de Jesús Arcano, compañero en Amigos de la India por muchos años. La imagen es procedente de la reunión del Festival de Huesac en 1995 en casa de Xavier. No sé si se podrá ver la imagen por el chat. Hay un grupo de personas. Sí, está. Se puede ver, ¿no? Sí. Bueno, hay un grupo de personas y en el centro Xavier Penelas. Refiriéndose a las personas de la foto, Jesús Arcano expresa: habían estado muy activas en el Grupo de Buena Voluntad de España durante los años 80 del pasado siglo. Lo que sí hemos incrementado todos cuando tuvimos el honor de meditar contigo es la visión amplia y crítica del discipulado, apostando por la búsqueda interior constante y continua y la expresión feliz del alma. Eso, este estudiante secretario arcano, lo he aprendido de ti. Sigues sirviendo donde estás. El sentido del humor te acompaña y la inteligencia preclara del alma de tercer rayo. Bendiciones, hermano del sendero, gratitud por toda tu labor en referencia a la obra de Vicente Beltrán Anglada y todo tu servicio en diferentes campos, siempre en el esoterismo. Así que hasta siempre, Xavier, un abrazo y agradecimiento. Pues también con mi agradecimiento y con el de todos vamos a compartir otra noticia que esta vez nos llega de nuestro compañero Rafael. Y nos dice así: hola amigos, os informo que dentro de mis colaboraciones con la UNESCO Valencia Mediterráneo estamos organizando unos encuentros mensuales los martes de las 19 a las 21 horas en los que diferentes asociaciones y grupos que trabajan por la solidaridad y la paz podrán exponer lo que hacen en esta línea. Voy a presentar, nos dice Rafael, voy a estar presente coordinando las intervenciones, presentando a los participantes y regulando el tiempo. Al comienzo explicaré brevemente lo que vamos a realizar y por qué el presidente de UNESCO Valencia, Rafael Monzó, nos dirigirá unas palabras y a continuación hablarán sucesivamente todos los representantes, unos 5 minutos cada asociación. Dejaremos un tiempo al final para que el público oyente pueda hacer alguna pregunta. Nos comenta que hay dos grupos. El primero comenzó el martes, día 8 de febrero, con asociaciones que trabajan en acciones solidarias en lo material y en lo psicológico. Y el segundo grupo, que comenzará el 22 de febrero, que comenzó el 22 de febrero, ayer precisamente, pues que está dedicado a las religiones y a otras formas de espiritualidad. Si lo deseáis, estáis invitados sin compromiso como oyentes y decir que estos encuentros se realizan por Zoom. Y bueno, pues se despide de nosotros con saludos muy cordiales nuestro querido Rafael Mateu. Rafa, ¿cómo fue la reunión de ayer? En pocas palabras, que no tenemos mucho tiempo. Sí, en un minuto, cojo el reloj. Sí. Cronómetro. Pues creo que bien, aunque lo lógico es que cada uno de los que participaron tendría que dar la opinión. Todavía no la he recibido, pero sí, detectamos que estuvo muy bien, más de 2 horas, igual que el anterior,
La anterior, como habéis leído, fue de ONGs, de grupos que ayudan, asociaciones que ayudan en lo material y en lo psicológico. Y esta vez hemos hablado más de las creencias religiosas o de tipo espiritual que no es religioso. Lógicamente, uno de los participantes fue precisamente Daniel y Carmen, representando al grupo Silencios y Vivencias. De tal manera que eso no tiene que ver con la religión, sino que tiene que ver con la espiritualidad. En ese intento que tenemos muchos seres humanos de vivir esa dimensión espiritual por encima de nuestras posibles creencias filosóficas, religiosas, etc. El futuro no lo sabemos. Esperamos y confiamos de que esto sea, como también decían ayer muchos, pues una manera de ir encontrando una cierta unidad, más allá de lo que nos diferencia, esa unidad que nos une de hacer algo de bien por los demás. Y con el tiempo esto ya lo irá diciendo. Creo que es parte de un plan que se está haciendo en toda la humanidad. Esto es un granito de arena, como muchos, para ir encontrando esa unificación que tanto comentamos. Bueno, Rafa, seguiremos informando cuando se ocurran otras reuniones y vamos a ver todo este proceso con mucha atención. Bueno, vamos ahora a una pequeña pausa musical y enseguida regresamos. Para comunicarte con la red HitHi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hithi-argentina.org. Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos en el segundo bloque de nuestro programa en el que estamos tratando el tema tan interesante de funciones de un maestro en el ashrama.
Y bueno, pues queremos encontrar a nuestro maestro, queremos encontrar al maestro y tenemos el maestro de la vida que nos está haciendo guiños, que nos está haciendo señales, que no le entendemos. Bueno, pues vamos a ver si en lo externo vamos poniendo atención y vamos captando esas señales que a veces no son tan claras, pero a veces sí lo son. Y entonces, bueno, desarrollando el discernimiento y la intuición, pues vamos a poder seguir dando pasitos en esta nuestra búsqueda e investigación unidas. Y sin más prolegómeno, pues voy a darle paso a Rafael para que empiece con los textos que tenemos preparados. Adelante, Rafael. Sí, durante el periodo en que el individuo es discípulo aceptado, el trabajo que realiza el maestro es muy interesante. Le asigna clases especiales conducidas por discípulos más avanzados, supervisadas por el maestro, y aunque puede asistir a clases generales más concurridas en el asrama, aula de enseñanza del maestro, se le somete a un entrenamiento más intenso. En las primeras etapas, el maestro trabaja de esta manera, a intervalos, y cuando el progreso del discípulo lo justifica, atrae a éste a su corazón. Esta es una descripción esotérica de una experiencia muy interesante a la cual será sometido el discípulo. Al finalizar una clase en el asrama o durante alguna meditación especialmente exitosa, donde haya alcanzado determinado grado de vibración, el maestro lo atraerá íntimamente hacia sí, desde la periferia de su aura al centro de su conciencia. Con ello, le proporciona una enorme y temporaria expansión de conciencia que le permitirá vibrar a un ritmo poco común. De allí la necesidad de meditar. La recompensa que tal experiencia representa sobrepasa con creces los más grandes esfuerzos. Esto es un fragmento extraído del libro Discipulado en la Nueva Era, de Alice Bailey. El maestro puede ser considerado desde este punto de vista como un sol ígneo cuyos rayos, conteniendo los tres fuegos de la naturaleza, el físico, el solar y el eléctrico, penetran en el corazón del discípulo y avivan progresivamente el fuego requerido en cada momento de su vida, de acuerdo a estados definidos de conciencia. La expresión mística del fuego espiritual produce el verdadero conocimiento e incluso el aire está lleno de una especie particular de fuego. Cuando el maestro imparte enseñanza a sus discípulos, sugiere siempre lo esencial y más oportuno para la obra que debe realizar cada uno en el mundo. Posteriormente, entra en acción la conciencia cerebral o física que recoge de la enseñanza lo que puede ser actualizado inmediatamente para el servicio a los demás. El maestro ilustra siempre sobre un tema específico, aunque siempre en conexión con el plan jerárquico y la manera específica de llevarlo a cabo desde el humilde lugar en que la vida ha situado al discípulo. Una de las condiciones básicas de la enseñanza es la intensa expectación que se produce cada vez que habla el maestro. Sin darse cuenta, todas las facultades y capacidades de atención se abren al influjo de sus palabras. Este texto procede del libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad de Vicente Beltrán Anglada. El desarrollo de la intuición, el poder de curar o la eficiencia telepática no es lo más importante. Lo que cuenta para la jerarquía a medida que funcionan los ramas es el establecimiento subjetivo de una interacción y una relación grupal tan poderosa que se evidencie en embrión la emergente unidad mundial. El poder conjunto de ser telepáticos o la capacidad grupal de intuir la verdad es algo valioso y algo novedoso.
Lo nuevo es la actuación de los grupos que trabajan como una unidad, cuyo ideal sea uno solo y cuyas personalidades estén fusionadas en un impulso progresista. Lleven a un solo ritmo cuya unidad esté tan firmemente establecida que nada pueda producir en el grupo las características puramente humanas de separación, aislamiento personal y búsqueda egoísta. Las personas altruistas no son raras. Los grupos altruistas son muy raros. La devoción sin apego en el ser humano no es rara, pero en un grupo ciertamente lo es. Y con frecuencia vemos la subordinación de los intereses personales en bien de la familia o de otra persona, porque la belleza del corazón humano se ha manifestado a través de todas las edades. Descubrir esta actitud en un grupo de personas y ver que se mantiene tal punto de vista en un ininterrumpido ritmo, manifestándose espontánea y naturalmente, constituirá la gloria de la nueva era. Párrafos del libro El discipulado en la nueva era. Hola, Jesús. Bueno, pues queridos amigos, la verdad es que estos 3 textos son muy interesantes y hay una idea que subyace en todo de manera muy profunda y yo creo que además debe ser parte de nuestras meditaciones, de nuestras reflexiones, de nuestra atención más perfecta, de nuestra atención más dedicada, y es encontrar esta actitud que forma parte de ese impulso que subyace a todo intento, a todo grupo de construir esta emergente unidad mundial. El nuevo grupo de servidores del mundo quizás pudiera parecer un elemento que no es especialmente relevante y sin embargo tiene una dimensión y una profundidad que cuando le dedicamos la atención necesaria, pues nos hace ver que quizás no haya otra cosa más importante a la que podamos dedicar atención. Es nuestro servicio y nuestro intento de ser uno más en el grupo uno, en la familia uno, en la fraternidad una, que en definitiva parece que es el plan de amor y de luz, como nos indica Daniel cuando nos habla de este plan de amor y de luz. ¿Qué pensáis? ¿Qué os suscitan todos estos temas y qué parte tiene el maestro? ¿Qué podemos captar de esa relación o vinculación de nuestro trabajo con la función del maestro? Para mí es fundamental que entendamos que el trabajo que se pudiera hacer en una rama, en el fondo, es ni más ni menos el primer paso para objetivar en el plano físico la característica de la jerarquía y sobre todo la conciencia del maestro. Nosotros nos podemos llamar integrantes del nuevo grupo de servidores del mundo en la medida en que hemos establecido cierto contacto con el alma y nos dedicamos a propagar esa cualidad energética, esa vibración y sobre todo esa esencia búdica, cada uno dentro de sus posibilidades. Si esto se va extendiendo, llegará un día que se aplicará esa máxima de la mitad más uno, que habrá la suficiente gente que esté conectada, almas conectadas con la jerarquía y que aquí objetivamente en el plano físico puedan revertir los éteres para que estas grandes ideas, sobre todo acuarianas, y estos nuevos estados de conciencia se puedan manifestar. Hoy en día lo estamos viendo con esta crisis, con Rusia, Estado de Ucrania, etcétera, que todavía hay ideas que vienen algunas de la Edad Media y sobre todo de los acuerdos que se tomaron en la Segunda Guerra Mundial y al finalizar la misma. Y eso es muy complicado. No lo podemos combatir directamente, pero si hubiese gente con cierto grado de iluminación en un lado y en otro, evidentemente daríamos un vuelco a la situación. Maravilloso. De momento, paciencia y los mejores pensamientos, las mejores meditaciones para resolver este conflicto que nos afecta a nivel mundial. Estamos en un periodo crítico
crítico. La tecnología, la informática, la computación nos puede jugar una muy mala pasada en estos momentos. Pensad que una guerra no se hace disparando cañones, se hace a nivel telemático, y eso es lo peor que nos puede llegar a pasar. ¿Una impresión más, alguna sugerencia, alguna reflexión? Bueno, a mí me llamó la atención ahí un texto que leímos, que cuando el discípulo está preparado, el maestro lo atrae hacia sí, como que le da un abrazo, y a su corazón lo atrae, ¿no? Y le da un abrazo, pero eso significa una sobrecarga de energía para el discípulo, ¿no? Y también me viene, no sé, por algo que leímos, que el maestro, para poder hacer todo ese trabajo, tiene que ser clarividente, tiene que ver cómo las energías van y vienen, dónde está sobrecargado el discípulo, dónde le hace falta un empujoncito, y es un psicólogo clarividente de la máxima eficiencia, ¿no? Y entonces así van preparando esos seres que quiere Jesús de un lado y del otro para que no haya guerra, y ojalá hubiera muchos discípulos, ¿no? El maestro Vicente decía, es un deber de los discípulos ser iniciados, como diciendo, esmérense, preocúpense, adquieran la capacidad de, porque un iniciado se vuelve un servidor cada vez en lugares más destacados y de mayor influencia en distintos campos, y bueno, cuanto más iniciado haya, mejor. Entonces el maestro, una de las funciones es ayudarnos a tomar la iniciación, no para que evolucionemos nosotros personalmente porque somos amigos de él, sino porque cuanto más iniciados, mejor, ¿no? Para que la humanidad sea diferente y que todo lo que todos deseamos sea una realidad. Y algo que seguramente nos ayudará en algún momento es conocer qué es la energía, porque las funciones del maestro en la llama, la energía, el movimiento energético que se produce a través de sus diferentes funciones, cómo va recepcionando el discípulo, hasta incluso ese cambio de nombres relacionado con la vibración del alma, todo es energía, todos son procesos, magia. Entonces, para poder comprender todo ese movimiento, que es el movimiento ayámico, incluso esa ciencia de los iniciados, tendremos que vivir serenamente expectantes, vivenciar lo que es la atención, lo que es el silencio, lo que es la serena expectación, porque a partir de ahí nos podremos dar cuenta, podremos percibir, podremos vivenciar el movimiento energético que ello produce y cómo está relacionado con el llama, con las funciones que realiza, que ya han comentado todos el maestro, y todo es un movimiento, ¿no?, de aprendizaje profundo. Y solo a través de eso, de estar profundamente atentos, realizar el servicio que nos corresponde, bueno, ahí vamos a poder comprender con conciencia las funciones que desempeña el maestro, ¿no? Y poder observar esos movimientos de energía que se van produciendo allí. Uno de los párrafos que se ha leído insiste mucho en que es importante el grupo, los grupos, el trabajo unificado de los grupos, que eso no desmerece la importancia de que como individuos vayamos progresando, porque los grupos están formados por individuos, por seres humanos, y el funcionamiento del grupo depende del funcionamiento de cada uno de sus miembros, de cada ser humano. Por lo tanto, va interrelacionado, no puede separarse. En la medida que estamos evolucionando, pues tendremos más habilidad, quizá sensibilidad, intuición para integrarnos en algún grupo que trabaje en la misma dirección. Esto es muy costoso porque la experiencia que hay en los grupos, vamos a llamarles espirituales, es de que duran un tiempo y luego fracasan o se deshacen. Fracasan entre comillas porque si hay alguien que le ha servido y le ha estimulado, pues no es un fracaso, sigue adelante, fracaso como grupos. Y eso es parte de la vida, una reestructuración continua.
hasta que, como se dice también, se mantiene de un modo constante el grupo manteniendo un cierto ritmo de vibración elevada y por lo tanto puede emitir una onda más sutil, más elevada, más alta. En ese caso, pues no se trata de decir, a ver, este grupo, el otro, sino simplemente integrándonos o vayamos descubriendo la manera de estar integrados en un grupo, no de una manera formal, sino de una manera natural. Y pueden ser pequeños. Los grupos son pequeños de momento. Cuando más pequeños, más posibilidades de que se mantenga esta nota de momento. ¿Terminaste, Rafa? Sí. Bueno, pues añadir a todo lo que habéis dicho, la palabra maestro nos viene a la imagen alguien que enseña, que nos proporciona cierto tipo de conocimiento. Entonces me planteaba qué tipo de conocimiento nos puede proporcionar un maestro si estamos en un mundo en el que tenemos tantísimo conocimiento a nuestro alcance y el problema no es tanto el conocimiento como el discernimiento, es decir, para mi propósito en esta vida como alma, realizar mi servicio, qué tipo de conocimiento necesito o qué tipo de cualidades tengo que desarrollar, ¿no? Y digo esto porque ese discernimiento unido a la responsabilidad nos hará buscar en este plano el tipo de conocimiento que necesitamos para realizar nuestra tarea. Y más allá de esto, las cualidades que debemos desarrollar y ampliar para poder realizar esa tarea con más eficacia. Entonces, en esto creo que es donde nos puede ayudar la irradiación del maestro, en ayudarnos a consolidar esas cualidades que ya están en nosotros, pero quizá necesiten de ese empujón, como decíais, necesiten de ese refuerzo por parte del maestro. Y también creo que de alguna manera cómo podemos notar que el maestro nos está impresionando. A veces hay ideas que llegan a la mente y uno ve que no solo han llegado a la mente de una persona, sino de otras que estaban en el mismo grupo. Entonces, ¿de dónde procede esta idea que ha calado en varias personas y que intentan entre todos llevarlo adelante, ¿no? Pues quizás sea una inspiración del maestro. No sabemos, pero esas circunstancias o esas cuestiones que a veces suceden, ¿no? De que una idea de repente sea compartida en un grupo, aunque sea pequeño, quizás sea una inspiración del maestro de algo que hay que realizar. Entonces, simplemente el remarcar que por nuestra parte y asumiendo nuestra responsabilidad, aquí tenemos en este desarrollar nuestro servicio y que lo que nos haga falta, estando la motivación sincera y el propósito, pues nos va a venir de manera que no confiemos absolutamente en que el maestro me va a ayudar, no, hagamos nuestra parte aquí, una vez la tengamos ya hecha, es cuando lo necesitemos, estará esa energía extra adicional. Pero mientras tanto, pues no nos preocupemos y trabajemos con esa confianza de que internamente, igual que hay fuerzas que trabajan para el mal, hay fuerzas que trabajan por el bien y son infinitamente más poderosas. Y esas fuerzas en otros planos que están auspiciando ese bien y trabajando por el bien, necesitan personas aquí que sean sus canales para que estas energías puedan materializarse en la tierra. Así que estemos abiertos, confiemos, como habéis comentado, no es una época fácil la que estamos viviendo y podemos dejarnos arrastrar por el ambiente, pero bueno, también fijarnos en lo que hicimos ayer, por ejemplo, grupos de buena voluntad unidos, compartiendo
y personas tan diferentes, y en cambio teníamos su voluntad en esta tierra, me parece que es importante, más en estos momentos, que nos centremos en estas cosas y que pase lo que pase y se ponga como se ponga el ambiente externo, nosotros tenemos que seguir trabajando por el bien y sabiendo que esa ayuda interna está y que estas ideas y esa difusión del amor del corazón se está manifestando en muchísimas personas, así que no minimicemos ni nos sintamos poco en las personas que trabajamos por el bien, sino al contrario, apoyemos estas iniciativas y manifestemos estas energías, que creo que es lo que todos queremos. Vamos al espacio de la atención. Sí. Perfecto. Encontramos este párrafo relacionado con el año de la atención. Vicente Beltrán dice: cuando la atención es muy profunda, existe, sin que nos demos cuenta, una liberación del inconsciente colectivo de la raza. Se esfuma, desaparece. Aplicamos la hoz hasta las entrañas de la tierra. Estamos muy atentos. Hoy, en el espacio de la atención, escucharemos sin esfuerzo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, el yoga de síntesis. Adelante con el audio. Cuando estáis muy atentos a cualquier cosa, a una flor, a un ser humano, a cualquier cosa, os daréis cuenta de que existe una unión, una unificación entre vuestro entendimiento y el de aquella persona, o entre el sujeto que percibe y el objeto que está siendo percibido. Existe entonces la distancia prácticamente desaparece, un espacio neutro que se va acortando, hasta que la entidad sujeto y la entidad objeto se dan un abrazo, se confunden, se fusionan, y en esta fusión surge otra cosa, una luz que desconocemos, y esta luz es la luz del Agni Yoga. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El Yoga de Síntesis. Bueno, vamos al espacio meditativo. A veces hacemos unos mantras. Hoy toca la meditación de silencio. Hacemos un símil de lo que podría ser una meditación de silencio de 15, 20, 30 minutos. Vamos a hacer de 5 minutos. Y lo que se recomienda en la meditación de silencio es prestar atención a la respiración. Cómo entra el aire, cómo sale. Varias respiraciones, prestar atención. Y luego pasamos a las emociones y a los pensamientos. Prestamos atención a las emociones que podemos tener en este momento. No nos enganchamos, la dejamos pasar. Sean emociones agradables o emociones que tiran para abajo, emociones inútiles, las dejamos pasar. No somos las emociones. Y también podemos prestar presentes en nuestra mente en todo momento, haciéndose asociaciones de pensamiento de acuerdo a lo que nos pasa, a lo que escuchamos y demás. Pero no somos los pensamientos, somos el ser superior. Pero, ¿cómo hacemos para que los pensamientos desaparezcan? Le prestamos atención y en esta observación atenta de nosotros logramos un silencio. Y en ese silencio permanecemos 5 minutos a partir de ahora.
dos recordatorios, y es que este viernes a las 9 horas de Argentina estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación. Los invitamos que dejen el mensaje, si están participando en el Face de Sirviendo a la Humanidad, y los esperamos. Podemos llevar adelante estas tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. También recordar las meditaciones de silencio que se realizan 2 veces por semana, los lunes y los jueves. El grupo se denomina Silencios y Vivencias. Lo podéis consultar en Facebook, allí tenéis la información. Los lunes y los jueves nos reunimos a las 18 horas de Argentina, a las 22 de España, a través de la plataforma Google Meet. Los datos para entrar están aquí en pantalla, también en el Face del programa, y como he dicho, también en el Facebook Silencios y Vivencias podéis buscar esas páginas y allí tendréis más información. Así que si os apetece, allí estaremos, sois todos muy bienvenidos. Bueno, y llegamos al final. Los esperamos el próximo miércoles a las 13 horas de Argentina, por aquí, por Radio Mantra. El tema será Sin Esfuerzo. Un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Nos vemos. Hasta siempre.